por estar aquí, muy agradecida además por la invitación de compartir un poco sobre liderazgo. Nosotros en Chile, les estaba contando antes, tenemos un dicho que es, bueno, ¿y tú a quién le has ganado? Y eso en el fondo significa, bueno, ¿y por qué estás aquí? ¿Por qué te tengo que escuchar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que te hace alguien distinto o algo tal vez que me pueda a mí aportar? Entonces, partamos por ahí. ¿Por qué en el fondo, cómo llegué aquí, cierto? Bueno, les podría dar una lista de cosas que durante mi vida he estudiado, cosas que yo me he interesado personalmente en aprender, temas en los que me he interesado en profundizar, pero lo más importante de lo que todos hacemos, y ahora empecemos a aplicarlo a ustedes mismas, cuando estén aquí escuchando estas cosas, empiecen a aplicarlas en su propia vida. Lo más importante es qué es lo que hacemos con eso. Porque información, títulos y todas estas cosas en el aire, que al final, si no me sirven para nada, es eso, nada más que información. Y lo que me gustaría es que hoy día salieran de aquí con ciertas cosas que fueran absolutamente aplicables, que ustedes puedan utilizar, y si por alguna razón se les olvida, escuché este concepto pero no sé cómo aplicarlo, por favor siéntanse con la total libertad de preguntar. Voy a estar encantada de escucharlas y contestarlas. Antes de seguir adelante con esto, me gustaría agradecer a la organización que ha puesto esto, ¿cierto?, al servicio de todos nosotros, porque es un servicio para los que estamos acá en el panel, como también para los que escuchan, que es la Asociación Internacional de Consultores de Imagen. Tuve la gran suerte de haber sido entrenada por la que actualmente es su presidenta, Lilian Bustamante, y con ella fue la que me inicié en estos pasos hacia lo que es la imagen. Ahora, la imagen es mucho más, y a medida que va pasando el tiempo, me doy cuenta que es mucho más de lo que uno al principio cree. Y algunas veces tiene más que ver con cómo nosotros funcionamos como personas, como seres humanos, y eso va más allá de cómo uno pone una prenda, ¿cierto?, con otra, y qué es lo que me gusta y no me gusta, o qué es lo que prefiero. Entonces, en mi recorrido personal, empecé en las comunicaciones, y la verdad es que empecé al lado opuesto de las comunicaciones, porque cuando empecé estudiando eh, ingeniería. Ingeniería. Y ustedes van a ver a través de la presentación lo totalmente inesperado que es eso, porque terminé en comunicaciones, que es exactamente lo opuesto, uno podría decir, ¿cierto? Ahora, eso me ha traído, pero muchísimos beneficios. ¿Por qué? Una de las cosas que logré hacer con todos estos conocimientos al aplicarlos fue haber sido asignada como representante de mi país, representante como en un cargo diplomático, y en ese cargo diplomático fue donde pude aplicar todas estas cosas de las que vamos a conversar hoy día. En adición a eso, esto me abrió la puerta a poder también ser parte, y no solo parte, sino que dirigir toda la parte comercial que se iba presentando a través de las distintas organizaciones que tenían interés, ya sea en Chile, que era el país que yo estaba representando, o aquellos que querían venir desde Chile a Estados Unidos. Y ahí fue donde esta doble carrera de la parte matemática y la parte comunicacional funcionó muy bien. Y con esas dos experiencias, en el fondo fue como llegué acá, porque la imagen integra todas estas componentes que ustedes pueden ver también en su propia vida, que cuando los unen, en el fondo se transforman en lo que ustedes son, y en lo que ustedes representan, y en lo que ustedes demuestran. Y eso es lo que en el fondo hacemos todos. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora es pasar a la siguiente slide, por favor, Fátima. Y quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que es el liderazgo? ¿El líder es alguien que nace líder o se hace líder? Y esta es la pregunta que me gustaría que fuéramos desarrollando a través de esta conversación. Si alguien tiene una pregunta, sinceramente, siéntanse con total libertad de preguntar. Yo en este minuto no tengo acceso a ningún chat ni nada porque estoy concentrada en ustedes, pero
si quieren incluso, no sé cómo tienen organizado acá ustedes, Fátima, si alguien tiene una pregunta en el momento, yo no tengo ningún problema en contestarla, pero vamos a dejar que los organizadores se encarguen de eso, ¿ya? Entonces, cuando la gente piensa en liderazgo, muchas veces se imagina una cosa así, alguien que está en un podio o alguien que está en una oficina, que tiene una representación, ¿cierto?, de líder que representa una comunidad, un grupo, y cosas muy oficiales, muy oficiales. Cuando hablamos de líder pensamos ya el que está encargado de la empresa o el que está encargado de la asociación de, no sé, de dueños de casa o qué sé yo. Que lo estoy traduciendo, porque es Homeowners Association, que en Latinoamérica probablemente es otro término, pero son cosas sumamente oficiales, lo cual a veces hace que separemos esta función de liderazgo de la vida diaria, cuando en realidad el líder es una persona que existe todos los días en su día a día de todos los días y tiene ciertas características. Hay ciertas cosas que hace y que no hace, que lo hacen y lo transforman en líder. Entonces, sí, yo tuve el honor y el privilegio de haber tenido una función tremendamente oficial, como la foto lo muestra, pero la verdad es que el líder es cualquier persona que tiene seguidores, ya sea en su grupo de amigos, en el barrio donde vive, en la oficina donde trabaja, donde sea que ustedes vayan a donar su tiempo, a donar su dinero, sus esfuerzos, las cosas que ustedes saben. Y esto ocurre a cualquier nivel. Si ustedes miran a sus hijos, por ejemplo, y tratan de ver con sus amigos cómo se organizan, cómo pasan ¿cierto?, a tomar decisiones para hacer cosas básicas como a dónde vamos, qué hacemos este fin de semana, cómo estudiamos, con quién lo hacemos, ustedes se van a dar cuenta que ese proceso de tomar decisiones normalmente incluye que algunos tienen la influencia sobre otros de una manera u otra. Y ahí, en esa influencia, es donde aparece el liderazgo. Y hay dos formas básicas en el mundo y en la historia de tener esa influencia. Una es a través de la persuasión y otra es a través de la fuerza. Esas son las dos, no hay otra. Después se pueden derivar y especializar en distintos niveles, pero en básico, esas son las dos. Entonces, si nosotros logramos desarrollar la persuasión, tenemos muchas más posibilidades de compartir y dar a conocer nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros proyectos y poder convencer o atraer o integrar a otras personas a ese sueño, a ese proyecto, a esas ideas que muchas veces son súper buenas, pero si no se pueden propagar, comunicar, compartir y no hay otros que apoyen, a veces quedan ahí, en cosas que al final nunca se van a concretar en algo más allá de una idea. El líder es capaz de transformar una idea en acción. Eso en el fondo, el fácil. El líder hace que una idea se transforme en una acción, no solamente propia, pero también de los demás. Y aquí hay otro punto sumamente importante. La acción no es solamente de los demás. Hay una idea a veces un poco también que viene de cosas que uno se imagina, y es esta influencia que puede tener una persona sobre otra. Y uno piensa que eso es liderazgo porque lo influyó al otro. Pero resulta que esa capacidad viene de primero esa persona haber sido capaz de influenciarse a sí misma. Y ahí es donde viene la parte difícil. ¿Puedo hacer lo que digo voy a hacer? ¿Puedo hacer conmigo lo que yo quiero hacer? Por ahí parte. Y ese es el primer paso. Pasemos entonces, por favor, al siguiente slide. Muchas gracias. Acá entonces hay algunas fotos que son una recopilación de distintas actividades y cosas que durante muchos años
participé, organicé y me gustaría que ustedes empezaran a pensar en las propias fotos. Si ustedes tuvieran que ir a su álbum y pensar en fotos de actividades, cosas que ustedes han hecho, que a lo mejor piensan que no era nada, pero organizaron una fiesta para 20 personas, que organizaron en el colegio el comité para una kermés. Si ustedes se hicieron voluntarias entre todos los vecinos, había que firmar una lista para hacer algo y ustedes tomaron la batuta de eso. Estas cosas que parecen tan mundanas, comunes y corrientes, es el primer lugar donde empieza a manifestarse esa capacidad, primero de influenciarse uno mismo, porque uno tiene que organizarse, tiene que levantarse más temprano, tiene que ir a buscar y encargarse que hayan 10 lápices y que hayan 10 papeles para que los 10 voluntarios que van a venir a ayudarme tengan lo necesario. Todos esos pasos que parecen tremendamente comunes y corrientes son parte de la habilidad de un líder. Y por eso quiero que empecemos a pensar en nosotras mismas hoy como líderes de nuestro espacio, de nuestra gente, la gente con quienes vivimos, con quienes convivimos, con quienes pasamos nuestro tiempo. Podemos perfectamente ser una influencia para ese grupo de personas. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas actividades que ustedes están viendo acá fueron actividades que yo hice en forma completamente voluntaria, pero me dieron a través de los años el entrenamiento y la experiencia que yo necesitaba para poder aplicar los conocimientos que yo tenía. Yo decidí en algún minuto quedarme en la casa con mi hijo. Yo quería ser mamá y lo que yo quería hacer con mi vida era cuidarlo, educarlo, preparar todas las cosas. Y les cuento, me levantaba a la misma hora que me levanto hoy para trabajar, a las 5 de la mañana. Ahora, yo no estoy diciendo que todos tienen que hacer esto, que si no lo están haciendo, entonces no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ustedes pueden perfectamente absorber a través de las experiencias que ustedes eligen en el colegio, en la iglesia, en la casa, en la pareja, en la familia, con los amigos, a desarrollar su propia persona, si es que lo toman suficientemente en serio. No necesitan salir a buscar cosas complejas, complicadas, tener que tomar un programa súper largo, súper difícil, que lo hace alguien súper conocido y que hay que ir a registrarse y estar 8 meses. No, esas cosas ayudan y sirven, obviamente, cuando se está listo para eso. El punto aquí es, si ustedes empiezan a examinar su propia vida, van a encontrar oportunidades de desarrollo personal, el cual las va a llevar a ser esa persona que ustedes quieren. Y una vez que ustedes sepan quién es esa persona que ustedes quieren, van a poder saber cómo quieren verse, que es el punto final de todo esto. Poder tener la imagen que va en acorde con quienes ustedes son, pero además con lo que ustedes hacen. Y es muy distinto ser el líder de un colegio que ser el líder de una organización, por ejemplo, no sé, por decir estos médicos que van viajando por el mundo o la gente que va a zonas de desastre. Son dos labores completamente distintas, pero les digo, igualmente requieren la concentración, la seriedad y el trabajo personal es el mismo. ¿Por qué? Porque requiere primero la persuasión, la influencia propia y después con los demás. Ahora, si ustedes leen lo que está escrito abajo de estas 3 fotos, dice en el fondo que llega un punto, creo yo, en las personas, y voy a hablar ahora, hoy día, cierto que estamos hablando específicamente a las mujeres, es que llega un momento que uno dice, mira, ya con esta edad, estoy mirando a la gente al lado, lo que han logrado, lo que están haciendo, cuántos hijos tienen, cuántos, no sé, títulos tienen, cuántas casas tienen, cuántas carreras tienen, o a veces cuántos maridos tienen, ¿cierto? Y uno dice, chuta, yo pensé que yo iba a estar un poco más lejos, iba a estar más avanzada. Yo a esta edad yo ya me veía con otra vida, otra etapa, con otras cosas, con más de puede ser cualquier cosa, más dinero, más amigos o más viajes, más experiencia, más talento, más habilidades.
tal vez si no logramos estudiar aquello que quisimos estudiar. Yo me veía con más carrera, me veía con más. Entonces, en ese momento se produce este quiebre, que puede ser también una oportunidad, en el cual tú puedes decidir, bueno, ¿y ahora qué? Llegué aquí, me comparo con el resto, veo que no estoy donde me gustaría, siento que podría haber llegado más lejos, ¿y ahora qué? Y aquí es donde empieza el líder que se hace versus el que nace. Movámonos entonces, por favor, a la siguiente slide. Slide, ustedes saben que es lámina o diapositiva. ¿Se acuerdan las diapositivas antiguas? Antiguas, esas diapositivas que se le ponía luz y había que proyectarlo, ya. Yo soy de esa era, por eso digo diapositiva. Entonces, aquí es donde ocurre la primera bifurcación interna. Y ocurren básicamente estas dos opciones. Yo puedo decir como, ya, detengo todo, no trato más, ¿para qué me sigo forzando si total no voy a llegar más allá? Como que ya me quedé atrás, esa es la otra, ya me quedé atrás, ya estoy demasiado atrás, de lo que haga, ya de qué me sirve, etcétera. Entonces, el problema de esta opción, que es muy válida, cuando uno realmente es feliz con esa opción. Por ejemplo, hubo un momento que yo dije, quiero quedarme en la casa con mi hijo, lo cual significaba que había cosas que yo no iba a hacer. Y yo estaba feliz, feliz, feliz de hacerlo. No necesitaba andar de fiesta, no necesitaba tener más carreras, no necesitaba un montón de cosas. Estoy hablando de necesidades personales, de realización personal, ¿ya? Obviamente que fue posible porque había un grupo de personas alrededor mío que me apoyaban en esto, ¿cierto? Pero esa opción es válida si uno está satisfecho con las consecuencias de esa opción. El problema es cuando sentimos que uno se está quedando atrás y empieza a amargarse. Entonces uno ya no amanece contenta de ver al hijo, ya no amanece contenta de tener que ir a atender la casa. Ya la energía empieza como a chuparse, a acabarse, ya empieza una cosa pesada. Entonces, si ya no estamos contentos, es momento de empezar a preguntarse qué opciones hay. Y hay muchísimas. Y ahora, con el tiempo, en tiempo de post-pandemia, pero todavía estamos en pandemia, con la tecnología y todo lo que se ha armado, hay tantas cosas que se pueden empezar a hacer online gratuitamente. Yo se las aconsejo, vayan y aprovechenlo. Porque una oportunidad como esta antes no había. Antes si alguien se decía, bueno, quiero empezar a hacer algo, no había YouTube, no había estas academias online, no habían esas oportunidades por donde empezar a explorar. ¿Y cuál es la parte importante de la exploración? Es poder identificar en qué quiero concentrarme. Porque se trata de avanzar hacia algo que a mí me va a llenar y me va a satisfacer. Ese es el rol de un líder, ya sea el líder personal con uno y el líder con los demás. ¿Ya? Entonces, la otra opción es ponerse al día. Ponerse al día con los tiempos, ponerse al día con uno mismo, con el proyecto que tenía, ponerse al día con lo que sea que ustedes definan ponerse al día. ¿Qué es ponerse al día? Terminar mis estudios, aprender a, no sé, un instrumento tal vez. Siempre quise hacer música. Y algo pasó con la presentación, así que ustedes la pueden ver o no. Entonces, estamos en este momento, en el fondo, en las dos opciones. Y una de ellas, entonces, en el fondo, es quedarse donde uno está. Y la otra opción es básicamente seguir avanzando. Ahora, el asunto esto de actualizarse, en el fondo empiezan las preguntas. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Con quién hacerlo? Y generalmente lo que ocurre es que empezamos a creer que lo que sea que necesitamos está allá afuera, fuera de nosotros. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque bueno, si tengo que volver a estudiar, ¿a qué hora lo hago? ¿Cómo lo pago?
si quiero buscar tal vez un trabajo que sea más desafiante o que me requiere irme a vivir a otra ciudad, entonces ya hay posible cambiar a los chicos del colegio y no, y cómo lo hago si mi familia no está allá, no me va a ayudar. Se genera todo, ¿cierto? Una problemática que al final nos puede hasta convencer y disuadir de que no vale la pena. Y ahí empieza entonces el primer desafío, ¿cierto? Habíamos visto la primera, esta parte, la primera forma de pensar, la diferencia entre un líder y alguien que no. Tengo estas dos opciones, ¿cuál elijo? Y ahora es la primera vez donde me veo enfrentada a un obstáculo. ¿Qué hago con ese obstáculo? ¿Dejo que ese obstáculo me pare y me frene? ¿Ocupo ese obstáculo como un paso más para seguir avanzando? Y la respuesta también nuevamente son las dos muy legítimas. No todo el mundo necesita tener la misma vida ni elegir las mismas cosas. Y no todo el mundo le gusta ser líder tampoco. De hecho, tengo una amiga hasta el día de hoy, que nos conocimos al tiempo del colegio. Yo tengo 50 años, entonces les digo, eso fue hace harto tiempo atrás. Ella decía, yo lo único que quiero es un trabajo en ese tiempo era de 8 a 6. Quiero ir a mi casa y como quien dice, quiero cerrar la oficina, cerrar el cajón, irme a mi casa y disfrutar mi hogar, disfrutar a mis hijos, disfrutar de salir a andar en bicicleta, las cosas que a ella le gustaba hacer. Le gusta cantar, me acuerdo que tocábamos guitarra juntas. Entonces, en el caso de ella lo único que quería era, por favor, que en el trabajo no le hicieran entrenamiento de nada, entrenamiento de liderazgo, entrenamiento para hacer más, entrenamiento para estar encargada de los demás. Nada, lo que ella quería y la hacía feliz era hacer muy bien, con excelencia, su trabajo de 8 a 6. Y eso la hacía feliz. Y yo sé que es verdad porque yo la vi y la conocí desde niña, por lo tanto, yo sé que eso es verdad. Y así fue. Entonces, no todo el mundo necesita ser líder, no todo el mundo quiere ser líder, y ahí les puse el ejemplo. Entonces hay que saber también ser un seguidor del que no quiere ser líder, ¿cierto? Pero el que quiere ser líder, lo que tiene que poder hacer es seguir avanzando frente a un obstáculo. Entonces, el primer obstáculo que va a haber acá para poder salir de una situación que tal vez ya no nos satisface es cómo y dónde, con quién, en qué momento, ¿cierto? Entonces, lo que yo les quiero dar acá hoy día es un punto de partida. Y a través o por medio de ese punto de partida, cada una verá cómo va avanzando, a la velocidad que va a ir avanzando, cómo la podemos apoyar. Yo, en primer plano, porque soy la que le va a estar planteando la idea, pero cualquier persona cerca de usted que las conoce puede seguir apoyando este primer paso, este inicio, donde sea que ustedes estén. Así que por favor, si pasamos al siguiente slide, ya, y lo que necesito saber ahora, ¿qué es lo que ven? ¿Ven el cómo y el dónde? La pantalla. Ya, ¿ven el cómo y el dónde en rojo? Sí. Ya, perfecto, ya, eso entonces es mi pantalla. El siguiente slide, que es este que está acá, entonces empieza con el título de Actúa y viste como un jefe. Entonces, si crees que necesitas ser otra persona para poder lograr tus metas, lograr tu felicidad, lograr tus sueños, entonces es cuando decimos cosas como, mira, la gente me tiraría más bola, como dicen los argentinos, si es que yo fuera otra persona, si fuera más, no sé, hablara mejor, o fuera más, tuviera más educación, tuviera más entrenamiento, o fuera más fácil, ¿cierto?, al presentar, o me viera mejor. Aunque ustedes no lo crean, esto yo lo he escuchado hace pocos meses atrás. Una persona, una mujer que hace más de 10 años que trabaja en una fundación, de hecho, ella es la encargada de toda la plata porque es el CFO. CFO, es cierto, es el Chief Financial Officer, que es la persona encargada de todas las finanzas de esta organización, que no es chica. Y me dice, estábamos en una situación completamente social y me tomó completamente por sorpresa. Estábamos conversando súper relajado y dice, creo que mis proyectos
recibirían más atención si es que yo me viera diferente, si es que yo fuera en el fondo diferente. Entonces me quedó impactada. ¿Por qué? Porque es una persona tremendamente entrenada, o sea, la parte técnica la tiene. Una persona que lleva 10 años en la fundación, o sea, ella ya está establecida, la conocen y está haciendo un buen trabajo, obviamente. Sin embargo, esta inseguridad que ella tenía era por no saber cómo hacerlo en el fondo. ¿Pero por qué? Porque desconocía profundamente sus fortalezas internas y externas que ella ya tenía. Y por eso que puse este ejemplo acá, porque es muy real. Es muy real y ocurre a todo nivel, a todo nivel. Esto no es porque una persona tenga menos dinero, tenga menos educación. Tú encuentras gente que, a comparación de esta persona, tiene mucho menos a su favor, pero si tiene un par de cosas, que es la visión y la valentía, es como que encuentra el camino. Entonces, cuando nos sentimos o nos escuchamos a nosotras mismas diciendo cosas como, mira, si yo fuera como ella, ¿quién es ella? Mi ídola, quien sea que yo veo, pucha, si yo fuera como esta actriz o si yo fuera como esta, ¿cierto?, presidenta de este país, entonces ahí sí que me harían caso. ¿Ah? En el fondo, eso es una forma de racionalizar un temor. La alternativa, entonces, lo que en realidad deberíamos estar diciendo y haciendo es más claramente, más específicamente, ser uno mismo. Pero eso es imposible cuando no sabemos quiénes somos y qué parte de nosotros podemos mostrarle a través de la imagen a los demás. ¿Qué parte? Es tan ambiguo. Si ustedes se preguntan quién soy, ¿cuántas respuestas pueden tener? ¿Me estás preguntando como persona? ¿Me estás preguntando como profesional? ¿Me estás preguntando como qué? Bueno, hay hay un par de elementos que están contigo y se expresan en todas esas áreas, y de esas son las que yo les quiero hablar, y es el punto de partida para cualquier plan y proyecto que puedan tener. Al tener esa confianza, entonces uno dice cosas como la que se pueden leer ahí, que es totalmente lo contrario. La razón que me tiran bola, la razón que me escuchan y me pescan es porque soy yo. Porque yo tengo esta experiencia, esta fortaleza y además, lo más importante, tengo esta buena voluntad de aportar lo mejor de mí para que sea y resulte lo mejor para los demás. Y este último elemento en el fondo se refiere a ser buena persona. Un líder verdadero, primero, se encarga de ser buena persona. Aunque ese líder no se dé cuenta que eso es lo que en el fondo está haciendo. Porque nadie va a seguir por mucho tiempo a alguien que es un descarado o a alguien que no se merece la confianza. Hombre, mujer, gay, straight, nada lo mismo. Es la persona. Y esta es una de las características fundamentales para liderar cualquier cosa y a cualquier persona. Por eso es que hay algunos que duran y otros que no. Y ahora entonces si pasamos al siguiente slide, me estoy diciendo a mí misma, esto tiene que ver con la identidad. Y aquí estoy yo, cuando me quedé en la casa, me metí a cuánta acción voluntaria había. No tenía tiempo para nada, entre comillas, tenía todo el tiempo para mi hijo, pero cuando se trataba de mí, era todo antes o después. Y aquí estoy. Y ustedes miran atrás, ahí están las dos lavadoras, no, era la lavadora y la secadora, y ahí estoy con mi teléfono, y estoy con el otro teléfono, y qué sé yo. Entonces, aquí hay una cosa que fue destacable en ese sentido, porque yo no sabía en ese tiempo lo que yo estaba haciendo. Pero lo que yo estaba haciendo era alimentar una identidad. No hay nada que influya más en tus resultados que la identidad que eliges tener. Y esto es algo que se elige. Hay una parte de esto que lo tenemos heredado de cosas que creemos, que pensamos, que nos dijeron. Pero después viene la parte donde nosotros podemos afectar eso. ¿Por qué?
Porque este es un proceso que ocurre en la mente y ocurre en forma permanente. Es como el pasto. El pasto lo cortas toda la semana y sigue creciendo. Sigue creciendo, no importa lo que hagas, te sigue creciendo hasta la maleza. Así funciona esta parte de nuestro cerebro. Es una parte que se está permanentemente regenerando y esta es la razón científica, biológica, orgánica por la cual nosotros podemos cambiar. Y la razón por la cual podemos cambiar en cualquier minuto. No existen esos límites que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque es una parte de nosotros que se regenera permanentemente en este segundo. Por eso que si ustedes en este momento eligen cambiar, o eligen un camino, o eligen fortalecer algo, o debilitar algo que ya no quieren, si lo empiezan a hacer este minuto y se mantienen en eso, les va a resultar. Les resulta. No hay forma que no resulte. ¿Por qué? Porque están trabajando con la naturaleza. Y la naturaleza humana está hecha así. Tú no puedes ir en contra de eso porque es parte de nuestro funcionamiento, es como respirar. Y esta es la razón, además, para aquellos que son creyentes, en el cual, y yo nunca entendí esto hasta que descubrí esto, ¿eh? Yo decía, ¿cómo es posible que una persona pueda arrepentirse el último minuto de su vida? O sea, si ya dejaste la embarrada, si ya metiste la pata a fondo, ¿cómo es posible que en el sentido más práctico del asunto, alguien pueda en su último minuto de expiración arrepentirse? ¿Cuál es el valor que tiene? Bueno, aquí está. Yo cuando descubrí esto me quedé sin palabras, porque al ver este mecanismo es como que encontré el lugar físico donde esta idea de que todos podemos en cada minuto de nuestra vida cambiar, avanzar, enriquecernos y ser es real. Y ese ser, esa palabra ser, de aprender a ser, tiene todo que ver con el presente. Esto que yo les acabo de describir ocurre en el momento presente, que son estos momentos que tenemos acá. Lo que pasó hace rato pertenece a la memoria, todo lo que estamos recordando ocurrió hace un rato atrás. Y todo lo que viene en el futuro son proyecciones de eso. Tengo la idea que cuando termine esta presentación, entonces voy a ir a hacer esta cosa, voy a ir a comer con mi familia, o me voy a acostar, me voy a preparar para mañana. Esas son ideas, no hemos llegado ahí todavía. El único momento que tenemos para liderar nuestra vida y la de los demás es el momento presente. Y en el momento presente es donde podemos entonces trabajar con nuestra identidad. Y para lo que les interesa este tema, esto se puede profundizar mucho con todas estas conocimientos y cosas tradicionales de lo que es la parte del conocimiento tradicional, que en inglés se llama the tradition, de tradition culture. Hoy se me fue en este minuto la palabra exacta, pero ya me voy a acordar. Pero que tiene que ver donde está acumulado el conocimiento, que todas estas cosas tradicionales que se llaman, tienen una acumulación de conocimientos, es a lo que yo voy, que están basados en este tipo de experiencia y nos traen a enfocarnos en el presente. Por ejemplo, el yoga, todos estos ejercicios de respiración, hay unos muy modernos, el pilates, son derivaciones en el fondo de estas cosas que son muy antiguas. ¿Y qué es lo que hacen estos ejercicios? Nos traen al momento presente. Entonces, a los que les interesa todas estas cosas, si parten por ahí y logran desarrollar, van a lograr fortalecer, estar siempre en el presente, y a eso les va a dar a ustedes la fortaleza y las herramientas para trabajar con su identidad mucho mejor que una persona que no hace nada de eso. ¿Ya? ¿Y cuál es la razón? Porque concentra la mente en el presente, concentra el corazón en el presente, concentra tu cuerpo en el presente y puedes trabajar con tu identidad. La otra forma de trabajar con la identidad es haciendo algo que jamás se le habría ocurrido hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú le das experiencias a tu mente, experiencias nuevas, experiencias distintas, estás dándote la oportunidad de
trabajar con esa parte que yo le acabo de decir, que es donde se regenera cada vez, cada vez, cada vez. Entonces, cuando hacemos cosas que nunca se me había ocurrido, por ejemplo, sobre todo cosas que son medio osadas, ¿ah? No sé, si alguna tiene la oportunidad alguna vez de tirarse en paracaídas y le gusta eso, háganlo. Puede ser algo tan simple como que sabes que nunca me he ido caminando a un lugar que queda no tan lejos y me gustaría saber cómo es. No necesita hacer nada estrambótico y extraordinario. Pero eso, experiencia extraordinaria y el poder concentrarse en el presente son las dos maneras de trabajar con la identidad y no hay nada que vaya a influenciar tus resultados más que con qué te identificas. Si te identificas con aquellas personas que logran los resultados que tú quieres, ya estás encaminada, porque solita vas a empezar a hacer las cosas que esas personas hacen. Entonces, si logras identificar quiénes son las personas que admiras, por qué, cuál es el estilo de vida de esas personas que admiras, si son personas felices, vas a poder entonces descubrir cómo tú empezar a hacer eso mismo. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver todo esto con la imagen? Vámonos entonces al siguiente. Les quiero pedir, por favor, si alguien me pudiera avisar cuando estemos, no sé, como unos 15 minutos o algo así, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Alguien me puede decir? No te puedes tomar tu tiempo, Carolina, de Ya, verdad, porque está demasiado interesante. Tenemos ¿en varios serio? comentarios Ya. aquí en el chat y está demasiado interesante. Me encanta escuchar eso. Yo podría hablarles, pero la noche entera. Entonces es importante que en algún minuto me digan faltan 15 minutos. ¿Ya? Bueno, me alegra escuchar eso entonces y encantada. Después podemos hacer un print del chat y yo durante los próximos días les voy a contestar todas sus preguntas. Bueno, déjenme contarles una historia. Estas fotos que están acá, una de ellas es una tarjeta que no sé si ustedes se acuerdan cuando en los tiempos que se podían arrendar películas. Uno tenía que ir a la tienda de Blockbuster, arrendar la película, había que verla, después había que devolverla. No solamente devolverla, había que devolverla rebobinada, porque si no te cobraban. Pues a mí me pasó. Y al lado hay una polera de un uniforme de la gente que atendía en esa tienda. Esa polera no es mía, la saqué, la verdad que la saqué online, porque era la que había, porque la que yo usaba ya no la tengo. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque resulta que cuando yo llegué a Estados Unidos, muy joven, llegué casada con un norteamericano, ¿ya? Y la razón que me vine a Estados Unidos fue porque mi marido era norteamericano, por lo tanto decidimos que o nos quedábamos en Chile, donde yo tenía que seguir estudiando ingeniería, ¿se acuerdan que les conté que estaba estudiando ingeniería? Estudié como 3, 4 años. O si nos veníamos a vivir al país de él, digamos, porque era el país de ella, el país de él, entonces yo tenía que seguir estudiando, esa era la condición. O sea, ¿a quién se le ocurre ponerse, cierto, casarse sin haber terminado de estudiar? No sé, yo ahora que soy mamá, realmente lo miro para atrás y digo, ¿cómo fue posible esto? Pero ocurrió. Y aquí estoy, llevamos 30 años de matrimonio y bueno, eso es tema para otro día porque olvídense las lecciones y las cosas maravillosas que he podido aprender ahí. Pero ¿cuál es el punto de esta historia? Yo cuando llegué acá, una de las cosas que hice fue buscar un trabajo. Entonces no se me ocurrió nada mejor que ir a la tienda Blockbuster que quedaba muy cerca. ¿Por qué quedaba cerca? Porque ocurría que mi marido trabajaba en el headquarters, la oficina de Blockbuster. Pero yo quería conseguir este trabajo por mis propios méritos. Por lo tanto, él nunca supo que yo fui a la entrevista y que fui a buscar en el fondo este trabajo para nada. Entonces yo más que nada como que quería practicar, ¿eh? Yo era un poco como decir, aquí voy a ir a ver qué es lo que hay ahí, quiero saber cómo yo puedo hacer algo, porque llegué, no estaba estudiando, no estaba trabajando, no tenía nada, ni familia, ni amigos, nada, 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 nada. Y para colmo, mi marido estaba viajando por su trabajo. Entonces dije, ya, nada mejor. Vivimos cerca de la oficina, acá hay una tienda, ya, me voy allá a buscar, era lo más familiar.
¿Te acuerdas cuando les contaba que nosotros a veces nos acercamos a cosas que por alguna razón tiene una familiaridad y algo que queremos responder? Bueno, di la entrevista, me entrevistaron, para mi gran sorpresa quedé. Sorpresa no tanto porque ¿cierto?, me hayan llamado a la segunda entrevista, sino que por lo rápido que fue. Entonces ya fui. Pasé la segunda entrevista y me llaman ya para contratarme. Y yo ahora entonces ya tengo que decir, porque la persona que me entrevistó tampoco sabía que mi esposo trabajaba en Headquarters. Entonces, cuando ya me llaman para hacer el contrato y todo, le digo, bueno, antes de hacer nada más, les tengo que contar que mi marido es tal persona, está encargado de tal cosa, yo quiero que este trabajo sea mío, de mí, que se trate de lo que yo puedo contribuir a ustedes como organización, y si es un conflicto, díganme al tiro y hasta aquí llegamos. Se quedaron plop porque, claro, y hubo un momento que dijeron, a ver, ¿tenemos una espía o no una espía? Porque si la aceptamos, de aquí para adelante, bueno, ¿qué va a pasar con lo que pasa aquí adentro, cierto? Entonces, todas esas cosas yo vi como que iban pasando su cabecita mientras me miraban. Y después dijeron, mira, no va a ser problema, pero probemos, y si por alguna razón no resulta, bueno, ya el periodo, porque acá existe un periodo como de prueba, ¿no es cierto?, donde tú después, por cualquier razón, sin ninguna que signifique nada malo, te pueden decir sí o no. Y tú también, como persona que trabajas, puedes decir, mira, no me acostumbré, la empresa, no sé, está aquí acá, nos separamos sin ningún tipo de problema. Bueno, partí trabajando súper entusiasmada, había llegado el momento de contar. Entonces ya le cuento a mi esposo y todo, lo siento primero, porque dije, siéntate porque te tengo una sorpresa. Le cuento y estaba como, porque yo antes de aceptar tenía que conversar con él, obviamente. Esta es una de las razones por la cual llevamos casados 30 años. Somos monstruos de cabeza, no nos mandamos solos, en cierta manera. Entonces, le cuento, bueno, me hicieron esta oferta, qué sé yo, qué piensa, bla, 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 bla. Ya, estaba contento, la verdad que me apoyó súper bien al tiro, así que partí trabajando. Mi trabajo consistía en ser, en el fondo, asistente, no era ni asistente, porque era el asistente del asistente, en el fondo. Había un manager de la tienda y habían 2 asistentes que se iban rotando, y después estábamos el resto, que eran los que atendíamos. No sé si ustedes se acuerdan de estas tiendas que ustedes cuando entraban se escuchaba bienvenido, ¿cómo está?, qué sé yo, ya, ese era yo. No sé si alguna vez vieron una persona que tenía que caminar con una chorrera de película y algunos se las ponían acá. Como yo soy chica, no era alta, entonces a mí no me alcanzaba mucha, pero ese era mi trabajo. Incluía de todo. Tenía que ordenar y limpiar el baño, tenía que limpiar los vidrios de las puertas, y cada vez que entraban familia, yo miraba a los niños chicos que ponían las manos así, y yo lo había limpiado, pero ya, no importa, la limpiaba 10 veces al día. Este fue mi primer trabajo en Estados Unidos. Lo cual tenía otra parte que me tomó completamente por sorpresa, y era que la primera semana no podía ya estar de pie, porque mi trabajo era estar de pie todo el día. Entonces, yo no estaba acostumbrada a eso, a estar de pie todo el día. No es lo mismo tener un trabajo donde tienes que pararte varias veces al día. Para las personas que me escuchan y que alguna vez han tenido un trabajo de retail, que han estado en un mostrador, que han tenido cualquier trabajo que requiere estar o en la calle dando panfletos o lo que sea, ellas me van a entender exactamente a lo que voy. Es completamente diferente. Yo al tercer día llegaba a mi casa, me echaba, porque no era que me sentara, me echaba en el sillón, no me movía más hasta el otro día. Así era, de intenso lo que a mí me pasó. Y lo más terrible de todo esto es que todo este proyecto había partido con la idea de poder integrarme a la vida norteamericana, integrarme en este matrimonio donde fuéramos 2 personas contribuyendo, y etcétera, etcétera. Yo había hecho recién
una promesa de que nos vamos a apoyar por el resto de la vida, y aquí estaba yo, sin poder apoyarme yo misma un solo día, porque iba al trabajo, volvía y me echaba. Llegó un minuto que fue tan terrible esto que tuve que ir al médico, y yo llegué con la peor de la disposición, porque yo estaba diciendo, ¿cómo es posible que yo no pueda hacer un simple trabajo, como era el que tenía según lo que yo pensaba, bien y sin terminar en el doctor? O sea, era el colmo de los colmos frente a mí misma, a la identidad que yo tenía. Yo llegué con una identidad de estudiante, porque me conocí con mi esposo en la universidad. Entonces mi identidad de estudiante aterrizó acá y empezó a desarrollar esta mentalidad, esta identidad de inmigrante. Y la mentalidad del inmigrante, lamentablemente, en vez de ser, tengo todo esto para contribuir cosas nuevas de afuera que aquí no existen, es lo opuesto. No doy el ancho, no alcanzo, no tengo las competencias, me quedo atrás, soy más lento, más lenta, no entiendo fácilmente, no puedo hacer lo que los otros hacen. Son puros no. Puros no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, al final de una semana de no puedo, sí, pues, me identifico con todos los que no pueden y ni siquiera sigo tratando. Tuve la fortuna de poder ir al médico a hacer las preguntas correspondientes y en el fondo me dijo, mira, lo que está pasando es muy simple. Tu organismo no está preparado, no tiene el fitness para la demanda que le estás haciendo. Y esto se soluciona de una forma muy simple. Una, haciendo ejercicio. Yo no lo podía creer. Yo dije, ¿qué? No puedo estar parada. Llego a mi casa a echarme y me dice que más encima tengo que ir al gimnasio. O sea, ninguna posibilidad. Pero me dijo, no, lo que necesitas hacer es fortalecer tu cuerpo. Y para fortalecer no necesitas nutrientes. Por lo tanto, la segunda parte de esto es la buena alimentación. ¿Ya? Y ahí va incluido los líquidos, el agua, todas estas cosas que nosotros escuchamos de lo que es la buena salud. Y yo dije, bueno, es el médico, habrá que hacerle caso. Yo no podía creer la primera vez que me tocó ir a hacer ejercicio después de estar agotada, pero efectivamente así fue. ¿Por qué? Porque es el ejercicio aeróbico, específicamente el que era necesario para fortalecer mi cuerpo. Y el ejercicio aeróbico lo que hace, le da oxigenación al cuerpo y le da oxigenación al cerebro, a la mente, a la cabeza. Entonces, tú empiezas ya entonces a estar más positiva. Con más oxigenación, te sientes más capaz, estás más móvil. Y así de a poquito empiezas ya a fortalecerte. En este minuto yo estimo que debe haber pasado más o menos un mes, que normalmente cualquier cambio físico toma como 6 semanas, ¿ya? En mi caso ya habrá sido un mes, donde pude por primera vez, desde que había empezado a trabajar, pude pararme en la cocina, hacer una comida para la noche, para nosotros, mi esposo y yo, poder conversar y compartir. Por primera vez, desde que había empezado ese trabajo. Y después, al poco tiempo después, por primera vez, pudimos, después de comer, salir a caminar. Y ahora, pasemos un fast forward, adelantemos a hace un año atrás, un par de años atrás, hablemos antes de la pandemia. En mi labor y en mi rol como cónsul honoraria de Chile, aquí en Estados Unidos, me tocaba, a veces hacíamos lo que se llama un gobierno en terreno, consulado en terreno. Y el consulado en terreno significa que llevamos el consulado a un lugar donde no hay consulado para que las personas puedan sacar su identificación, su pasaporte, todos los trámites que necesitan, huellas digitales, todas esas cosas, lo llevamos allá. ¿Pero qué significa eso? Se pone un horario, vamos a atender de esta hora a esta hora, pero la verdad es que atendemos a todos, por eso se llama servicio público. Es para el público, no es para uno. Y ahí es donde algunos servidores públicos se confunden y se equivocan. El servicio público es para el público, por lo tanto tendríamos 12 horas seguidas. 12 horas seguidas fácil.
Lo cual significaba estar parada y de pie por 3 días seguidos, por 12 horas seguidas, atendiendo. Y atendiendo circunstancias mucho más complejas que en una tienda. Y lo hacía así, sin problema, feliz. ¿Por qué? Porque cuando llegué a ese momento, yo ya estaba entrenada, ya estaba fortalecida, y más importante que eso, ya sabía lo que tenía que hacer, cómo me tenía que preparar para eso. Entonces, moviéndonos a la siguiente slide. Piensa como un jefe. Es sumamente importante cómo nosotros pensamos de nuestras circunstancias. En ese momento yo podría haber encontrado miles de razones por las cuales me estaba pasando lo que me estaba pasando, por qué me estaba ocurriendo lo que me estaba ocurriendo y por qué era tan requete contra difícil todo, hacer cualquier cosa. Y probablemente todas las razones que hubiese encontrado habrían sido todas verdad. Toda verdad, que si estuviera en mi país no me estaría pasando esto, que estoy en Estados Unidos, que los gringos hacen todo tan rápido, porque hay que correr, pero con las películas, y que más encima tú nunca estás, estoy sola, entonces yo tengo que llegar, batírmelas yo misma, o sea, la lista habría seguido, y habrían sido ciertas. ¿Cuál es la diferencia entre agarrar todo eso y usarlo como justificación para decir hasta aquí llego? Lo cual es válido, hay gente, y yo conozco gente cerca que dijo que yo hasta aquí llego porque más no puedo, y se regresaron a sus respectivos países. Es totalmente válido, porque tenemos el derecho y la libertad de elegir nuestro estilo de vida. Pero hoy estamos hablando de cómo piensa un líder frente a los obstáculos. No deja que el obstáculo sea la razón de no seguir avanzando. Esa es la diferencia. Entonces, lo que tú le tires a un verdadero líder como problema, se lo va a solucionar. Porque el objetivo, el ideal, el sueño, la visión está más allá de ese obstáculo y es más grande que tú. Es más grande ese beneficio que tu grupo. Y a veces eso es tan grande que uno está dispuesto a dar la vida por eso. Que es el caso de las organizaciones, de todas esas cosas que han existido durante la historia, personas que están dispuestos a dar su vida por un ideal tan grande y tan hermoso para la humanidad que se ofrecen para hacer eso. Esa es la diferencia de cómo piensa un líder frente a las dificultades y a los obstáculos. ¿Ya? Entonces, moviéndonos ahora al siguiente slide. Todo esto que yo les conté tiene que ver con el carácter. Y el carácter, en el fondo, es el manejo de uno mismo, manejo de ti mismo. ¿Qué haces tú cuando nadie está viendo? ¿Qué haces cuando nadie se va a enterar de lo que hiciste? Este es el tipo de pregunta que los grandes líderes de la historia se respondieron en positivo, y en este caso me refiero en positivo en que por lo menos voy a tratar de hacer lo correcto, según lo que yo entiendo por lo correcto. Entonces, por ejemplo, ¿qué era lo correcto para mí cuando yo me quedé en la casa con mi hijo? Lo correcto era que si la mamá está en la casa, mi hijo tome desayuno. Ahora, eso es muy latino, ¿ah? Porque acá en Estados Unidos hay muchos niños que parten al colegio sin desayuno, no porque no los quieran ni los cuiden, es porque a ellos no les gusta tomar desayuno y toman en el colegio o toman después más tarde, comen algo. Ahora la ciencia nos dice que eso está ok. Pero en mis tiempos el desayuno era la comida principal, por lo tanto en mi casa se tomaba desayuno, pero había una segunda parte importante para mí. Como mamá, si yo me estoy quedando en la casa, yo quería tomar desayuno con mi hijo, conversar con él y escuchar qué soñó, cómo amaneció, está triste, está contento. Yo quería esa experiencia para mí. Por eso que yo me levantaba a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana ponía la mesa así con todos los platos y cosas que después yo misma lavaba
para que la gente que está en mi casa llegara, se sentara a tomar desayuno y no tuviera que concentrarse en nada más que conversar conmigo. Yo elegí eso, por lo tanto, a mí me hacía feliz lavar esos platos. Ahora, que mi hijo ya cumplió 21 años y ahora estoy en otra etapa de mi vida, ahora cada uno se lava su plato y yo no tengo ni un cargo de conciencia, cero. Mira, te digo, pasan semanas que no cocino de frente. Son todos adultos, organizo, es así. Organizo lo que va a haber, organizo cosas, con mi esposo estamos súper coordinados. No tengo yo ninguna preocupación, ningún cargo de conciencia, porque las consecuencias de ahora corresponden al tiempo que estoy viviendo. Y ojalá que esto sea algo que ustedes puedan también ver en sus vidas, que estas etapas van pasando y no tiene por qué ser la misma etapa siempre, que se puede ir cambiando. Entonces, cuando hablamos del manejo de uno mismo, aquí hay dos cosas básicas para las cuales los líderes tienen que poder prepararse, ¿ya? Una, que es todo lo conocido. O sea, en mi caso, conocido, ya yo sabía que el colegio empezaba a las 8, o sea que a las 7:30 que había que ir a dejarlo, o sea que a las 7 había que estar lavándose los dientes, o sea que a las 6:30 había que estar tomando desayuno, o sea que a las 6 había que empezar por encender la cocina. Como a mí no me gusta correr, me levantaba a las 5:30. ¿Ya? O sea, y como me gusta regalonear, entonces ponía el despertador a las 5. Eso es todo conocido. ¿Qué es lo desconocido? Todas aquellas cosas que pueden salir mal. Las veces que llegué al auto y no partió, me desperté en la mañana y resulta que no había agua, o que se cortó la luz. La típica. Nunca me había llevado a mi hijo al colegio, volvía corriendo y después mi mamá, se me quedó el bolso de no sé qué cosa, ¿me lo puedes traer? Y resulta que yo tenía otro plan, o te iba a ir a un desayuno o algo así. Lo desconocido. Entonces, un líder, no importa la situación, que puede ser en tu casa, en tu barrio, en tu oficina, en lo que sea, necesita prepararse para estas dos circunstancias. Lo conocido, cómo lo vas a hacer, qué es lo que vas a hacer, vas a poder hacer lo que dices que vas a hacer, o te va a dar flojera, te va a dar sueño, te va a dar lata. Y la otra parte es prepararse para lo desconocido, porque ahí es donde juega el papel el líder. Cuando hay un desastre, cuando todo se desarma, cuando lo que tenía que ocurrir no ocurre, es donde se ve al verdadero líder que contempló esa situación y sabe inmediatamente qué hacer. Ya sea porque ya le pasó antes, o ya sea porque se preparó para esa circunstancia. Lo cual significa que tomó tiempo antes de ese minuto de entrenarse, prepararse, pensarlo, descubrirlo, estudiarlo. Entonces, esta es una de las formas en las cuales los líderes se hacen. Una persona puede nacer con ciertos talentos innatos, obviamente. Así como hay gente que innatamente puede tocar un instrumento, puede aprender idiomas. Yo tengo un primo, de hecho, que solo aprendió alemán, aprendió inglés, aprendió francés. Mira, un genio. Flojo como él solo. ¿Por qué? Porque los papás nunca lo pusieron en un colegio especial. En esos tiempos no había información realmente de esto, no habían colegios especiales, tal vez tenía que ir al extranjero. Y tampoco lo quisieron poner como en un programa especial, como decir, yo habría ido al colegio y haber dicho, mira, mi hijo es genio, pero yo quiero que vaya al colegio aquí en la esquina por mi trabajo, le podemos hacer un currículum especial. Nada de eso ocurrió. Entonces, ¿qué pasó? Él iba al colegio, era tan fácil, sabía toda memoria, se sacaba puros 7 sin esfuerzo. No desarrolló su carácter. Era lo más flojo que hay. Por lo tanto, cuando le salía algo bien era por suerte o porque lo había visto antes, pero para las situaciones nuevas y desconocidas no tenía experiencia. Por lo tanto, este genio, por mucho que la naturaleza le había dado todos los dones, no pudo ser líder porque le faltó el carácter, le faltó la otra parte, le faltó prepararse para lo desconocido. Ahora, la buena noticia es que una vez que maduró y creció y pasó por toda esa etapa y se dio cuenta de todo esto, ya recapacitó y ahora está felizmente casado, tiene hijos, trabajo y todo, y funciona bien. Se dio cuenta. Pero esto es para decirle que para poder hacer esta parte, cumplir esta que es una de 3 partes, no se necesita haber nacido genio.
No se necesita ser Santa Teresita. Se necesita simplemente saber lo que se quiere y trabajar en hacer lo que uno dice que va a hacer. Y empezar a descubrir y empezar a encontrar esas fuentes de información que pueden apoyar esto. Bueno, vámonos entonces a la siguiente historia. Esto que está acá es una corte, es un edificio de la corte que existe en un pueblo chiquitito de 2.000 personas acá en Estados Unidos, que es de donde viene mi marido. Y cuando decidimos tener un hijo, yo le dije, o nos vamos a Chile, donde está mi familia, o nos vamos a este pueblo donde está tu familia. Tú eliges, no me importa. Lo que yo quiero y lo que a mí me importa es que haya familia alrededor. Nos fuimos a vivir a este pueblito. Bueno, el primer día que llegamos, o no el primer día que llegamos, sino que una vez que llegamos, el primer fin de semana que estuvimos ahí, ese primer lunes, él tenía que partir a su nuevo trabajo que quedaba a 1 hora de este pueblo. Y la casa donde vivíamos quedaba en las afueras del pueblo. Entonces era como que todo lejos, todo amplio, todo campo. Era, imagínense como las películas de Estados Unidos del campo que ustedes han visto, así, tal cual. Bueno, llega el día lunes y yo, ¿cierto? Me levanto, le preparo su café, típica cosa que ocurre cuando uno todavía no tiene hijos, ¿cierto? Él se prepara para irse súper temprano, porque además en estas zonas más, que son menos urbanas, todos los trabajos empiezan muy temprano, aparte de lo temprano. Entonces, él normalmente salía de la casa a las 6. Ya, pues súper temprano, partió, yo le decía bye con sonrisa, él me decía bye con sonrisa, y yo dije, ay, voy a aprovechar de alimentar, ya que estoy afuera y es tan temprano, yo voy a volver adentro, voy a alimentar, teníamos 2 perros en ese caso, creo que teníamos un gato también, ya, voy a alimentarlos a todos y voy a volver. Cuando vuelvo, resulta que la puerta estaba cerrada. Y esta casa estaba hecha por un lugar de tornados tan fuerte que era todo doble, ventana doble, puerta doble, todo doble, sellado, tan sellado que no le podíais meter ni una lata para poder levantar la puerta y decir entré, nada, imposible. Hecho de un metal así, pero increíble. Yo digo, y yo ahí estaba con mi camisa de dormir, latina, o sea, media transparente. Gracias a Dios que porque era medio invierno, me había puesto así como a la última, me puse el coat, ¿ya? Que no es un abrigo, sino que es como el impermeable. Entonces tenía gorrito y era largo, me llegaba hasta abajo. Y como yo iba a salir a hacer esto, a alimentar a los perros y todo, me había puesto las botas, pero así a pata pelada, como decimos en Chile. ¿Yo qué hago ahora? Estaba encerrada afuera, mi marido, no había celulares en ese tiempo. 0 celular. Yo paraba así mirando, ¿qué hago? No conocía a nadie, excepto, claro, a la familia que vivía ahí, pero que estaba al otro lado del río. Ya, pues no me quedó otra que caminar a la casa de mi vecina, o vecino, que en ese minuto yo no sabía quiénes eran. Yo mientras caminaba, como le digo, igual que la película, con el pasto alto, así, con las botas, con la camisa transparente y arriba el impermeable, yo hacía, como que mientras más caminaba, como que más me tapaba, pensando, ¿qué le voy a decir? ¿Qué explicación le voy a dar? ¿Cómo, ojalá que haya alguien de partida, bueno, y si hay, ¿cómo le digo qué es lo que pasó? Todas estas cosas en mi cabeza, voy a golpear la puerta, alguien abre y escucho las siguientes palabras, porque habían unos peldaños en la puerta. Y escucho, porque yo estaba mirando hacia acá, y escucho, Carolina, me dicen en inglés. Carolina, ¿viniste a tomar desayuno? Come on in, pasa, adelante. ¿Te imaginan mi shock? Yo tratando de imaginar, o tratando de ver cuáles eran las explicaciones que yo iba a dar. Estoy bajando esto por si acaso, porque quiero ver si está atrás algo más que les iba a mostrar. Me quedé completamente impresionada. Me dice, Carolina, pasa, qué rico viniste a tomar desayuno conmigo. Otra onda.
de la ciudad donde yo venía a esta zona que no era urbana, completamente diferente. Arriba de todo esto, Wanda se llamaba, agarra el teléfono, yo mientras me siento le acepté su café, su leche que me estaba dando, agarra el teléfono y dice, Joanne, adivina con quién estoy acá. Joanne era mi suegra. Y le dice, estoy aquí con tu nuera. Se le cerró la puerta y vino a tomar desayuno conmigo. Bueno, yo en ese minuto dije, pueblo chico, infierno grande. Entonces, ¿qué significa? Que esta historia yo dije, qué vergüenza. El primer día, hay un dicho en inglés que se llama city slicker. City slicker es un peyorativo para la gente que vive en la ciudad, que dice, en el fondo, ¿cierto? Bueno, yo sé que ustedes me entienden. En el fondo un peyorativo que dicen esta gente no sabe hacer nada. Bueno, en este caso yo decía, qué vergüenza. El primer día que me quedo sola, se quedó fuera, no puede entrar a la casa, más encima la tienen que ir a rescatar, o sea, me pasé todos los rollos. Bueno, mi suegra me fue a buscar, me llevó a su casa, me pasó ropa de ella y nos quedamos todo el día conversando. Fue maravilloso. Es realmente uno de los mejores recuerdos y días más lindos de mi vida, en el cual no había que hacer nada. Y pude compartir todo el día con mi suegra. Ahora, yo me llevo regio con mi suegra, entonces eso también ayuda, porque si ella fuera una, ¿cierto?, mujer problemática, para decirlo diplomáticamente, entonces no habría causado tanta gracia y eso yo lo entiendo. En este caso no era así. Fue un día maravilloso. Y lo que a ellos más les importaba de mí no era que yo era extranjera, porque ese era un poco mi rollo. Yo soy extranjera, no me conocen, hablo español, se supone que según yo hablaba inglés, más o menos, había ido a un colegio que me habían enseñado inglés. Yo estaba pensándolo completamente mal. Yo lo estaba pensando como yo la extranjera, cuando en verdad lo que a ellos les importaba mucho más que el hecho que yo era extranjera, era el hecho que yo no era alguien más de la ciudad, porque la familia de esposo era de ahí, por lo tanto yo era una más de ahí. Entonces, estos grupos, subgrupos culturales, son los que marcan más la diferencia entre las personas muchas veces que cualquier otra característica que uno pudiera imaginar. Y estas subculturas existen dentro de las culturas en múltiples formas. Y si ustedes piensan dónde viven, está el grupo de los deportistas, el grupo de los músicos que les encanta ir a los conciertos, el grupo de las que les gusta cocinar, el grupo de las que les gusta salir a pasear. Todo esto son formas de subcultura. Entonces, este ingrediente es uno de los ingredientes fundamentales de un buen líder, el saber reconocer estas subculturas y el poder operar fácilmente en una y en otra. ¿Por qué? Porque esto determina una serie de formas de relacionarse. Entonces, esto nos lleva a la segunda parte de 3, de qué es lo que hace a un líder líder. Es cómo el líder actúa. Y cuando sabemos cómo debe actuar un líder, no necesitamos recetas, porque la receta la da hacia donde estamos orientados. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que me dijeron cuando yo pregunté, dígame las inquietudes, dígame un par de cosas que les gustaría que yo profundizara, una de ellas era cómo debe actuar un líder. Entonces, una cosa que va a ser siempre válido en cualquier cultura, generalmente hablando, es que el líder, primero que nada, le va a importar mucho cada uno de los miembros de su grupo. No importa que el grupo sea el grupo de ciclistas, el grupo de bailarines, el grupo, no importa. Cuando se pertenece a un grupo, y fíjense ustedes en los distintos grupos que ustedes pueden tener, porque uno tiene múltiples grupos, no tiene solo uno.
Fíjense ustedes que siempre hay una persona que anda preocupada de los demás, de que si tienen todo, trajiste el lápiz, te necesitas el calcetín, te presto el abrigo, tienes quien te lleve, vas a saber cómo llegar, tienes las instrucciones. Eso es el primer building block, ¿cierto? El primer ladrillo para construir a un líder. Si pensamos que un líder no solo nace con atributos, pero también se hace trabajo. Cuando ustedes ven en una oficina, cuando ven en un barrio donde viven, esa persona que sabe quién vive en cada casa y sabe quién no ha aparecido en los últimos 2 días y está preocupado que a lo mejor esa persona está enferma. Ese es el ingrediente número 1 de cualquier líder en cualquier cultura. Entonces, si ustedes llegan a un grupo que desconocen, a una cultura a la que no pertenecen y tienen códigos que ustedes simplemente no tienen por qué haberse enterado, si ustedes recuerdan que el honesto y sincero deseo de conectar con otra persona y preocuparse de esa persona está ahí, lo que ustedes decidan hacer va a tener que ver con liderazgo, sin necesidad de tener una receta, de que tienes que pararte así, hablar así, ponerte de esta manera, tocar estos temas. Eso también se puede hacer y se puede entrenar, obviamente, pero todo parte por acá, porque una persona puede tener toda la parte técnica, pero si no tiene este ingrediente, no lo van a seguir por mucho tiempo. Tarde o temprano eso se va a deshacer, ¿ya? Y eso se llama carisma. ¿Qué es el carisma en el fondo? Es la capacidad de atraer gente, porque un líder necesita tener arrastre, necesita gente que lo siga. Por lo tanto, necesita poder atraer. ¿Y qué es lo que atrae? Es el carisma. ¿Y qué es lo que atrae del carisma? Piensen ustedes mismos a quienes siguen, a quienes eligieron como pareja, a quienes eligieron como amiga, a quienes eligen ustedes como para hacer un proyecto, con quienes salen ustedes donde ustedes viven y dicen, oye, vámonos juntas. Esa gente que ustedes siguen, si se empiezan a preguntar por qué, van a llegar un momento que van a llegar a esto. Esta persona tiene mi confianza. Esta persona con la cual yo decido irme, si hay un problema, si el auto queda en pana, si ocurre algo en lo cual yo no tengo la respuesta, no me va a dejar votar, no me va a traicionar en el fondo. No me va a completamente abandonar en las circunstancias. Puede que me diga no tengo la solución, no tengo idea, no tengo tiempo, no puedo. Pero es verdad que no puede, que no sabe. Entonces, la persona carismática tiene un ingrediente de liderazgo que es uno de los 3 importantes, porque tiene la capacidad de importarle tanto el otro que el otro lo va a seguir. ¿Ya? Y esto es lo que le da la capacidad de manejar situaciones, porque las situaciones van a ser manejadas desde un principio de manera justa en lo posible. Puede que se equivoque, sí, uno comete errores toda la vida, pero la intención hacia dónde vamos a encaminarnos se trata y se va a tratar de ser algo correcto. ¿Cómo sé eso? Porque yo voy a ver a esa persona cuando actúa, cómo actúa consigo misma, cómo actúa cuando nadie está viendo, cuando no sabía que yo me enteré. ¿Se fijan? Entonces, en este manejo de situaciones existen 2 cosas concretas con las cuales pueden empezar a trabajar sin tener que ir a ninguna parte. Y es la eficacia y es la eficiencia. La eficacia tiene que ver con las culturas. Para poder ser eficaz con las personas, no estamos hablando de eficacia de manejo de tiempo, manejo de proyectos, toda esa parte técnica que existe y es verdad, y un buen líder tiene que poder saber hacer su parte técnica en lo que sea que cada uno de ustedes hace. Aquí estamos hablando de personas. ¿Cómo se es eficaz con las personas? Se entiende su cultura. Y su cultura puede ser la cultura de un país, puede ser su cultura donde creció. Yo en mi casa, por ejemplo, teníamos un ecosistema donde
Mi madre era del sur del país. Ustedes saben que Chile es súper largo. Mi madre era del sur de Chile. Mi padre era del norte. En mi casa crecimos como en una provincia, de los dos lados, pero nosotros crecimos en la ciudad. Entonces yo salía de mi casa y era todo urbano. Y a mí me gustó siempre la cosa urbana, escuchaba la música urbana, que en ese tiempo lo top era escuchar música en inglés. La conté, que yo fui al colegio en inglés, que me enseñaban inglés, se supone. Pero en mi casa, las cosas que se hacían de la forma que se hacían eran muy de provincia. Entonces, entender la cultura de una persona, de la otra persona, no es solamente entender su idioma, su país, de donde viene, la comida que le gusta. Es entender también esta otra parte. ¿Cuál es la comunidad, grupo cultural con el cual esa persona se identifica? Y si tú quieres ser líder de ese grupo o de esa persona, tienes que respetar eso. Y el respeto se demuestra de varias maneras, y otro día podemos hacer una charla de respeto, pero en este caso, cuando hablamos de la eficacia, tiene que ver con que yo trato a esa persona de la forma que la persona me entiende. No le exijo que ocupe mis parámetros, que ocupe mis ideas, mi forma de hacerlo. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo vivía en este pueblo de 2.000 personas, después de haber vivido en ciudades de millones de personas, la que tenía que adaptarse era yo, no ellos a mí. Ahora, la gente que me ama y que me amaba en forma voluntaria, se adaptaba a mí a algunas cosas. Y yo me daba cuenta, pero no era porque yo las obligara. Ya, esas son las relaciones de respeto que generan amor y que generan el seguimiento carismático necesario para poder liderar cualquier cosa en el colegio, en la casa, en el barrio donde viven, en la oficina, en los trabajos, donde ustedes quieran. La segunda parte de eso tiene que ver con la eficiencia. Y la eficiencia tiene que ver con la personalidad de las personas, valga la redundancia. Conocer la personalidad propia es fundamental para cualquier líder. Y hay muchas formas que esto se puede hacer. ¿ya? De hecho, ahora hay cosas incluso online que lo facilitan. Yo tengo opiniones de eso, pero en este minuto nos estamos enfocando cuáles son las cosas que ustedes pueden hacer sin tener que ir a ninguna parte a pagar por nada. ¿Cómo parten con ustedes hoy día mismo, fortaleciendo esa identidad que las va a llegar a cumplir sus sueños? La eficacia y la eficiencia. Y la eficiencia tiene que ver con el manejo de las personalidades. Y les voy a dar un ejemplo súper rápido para poder avanzar a lo siguiente. Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando hay diferencias de personalidad que están súper establecidas cuáles son y cómo entran en conflicto o cómo son completamente congruentes, les voy a dar un ejemplo. Hay personas que organizan el tiempo de forma específica. Es decir, esos son los amigos que te dicen, pasa a buscarme a las 5:38, porque me demoro 2 minutos en bajar el ascensor, entonces a las 5:40 voy a estar sentada en el auto y nos demoramos exactamente 17 minutos en llegar al restaurante. ¿Ya? La otra persona, o por lo opuesto, te dice, mira, pasa más o menos como a las 5:30. Y si no has llegado a las 5:40, no pasa nada. No se enoja, no se altera, no se complica. No es porque sea mejor persona que la otra, que es estructurada. Lo que pasa es que tienen distintas formas de manejar el tiempo. Y estas dos habilidades, que son dos fortalezas, aplican y son muy útiles para cosas muy distintas. Si tú quieres, por ejemplo, agendar un viaje para nuestras vacaciones, tú quieres un viaje donde quieres tomar el avión, después tomar el tren, después cruzar en bote y después volver. Tú quieres a la persona que es súper precisa organizando tu viaje. Obvio. Pero si estás en un lugar donde lo que se necesita es más flexibilidad y hay, por ejemplo, una emergencia, las emergencias muchas veces son mucho mejor manejadas en el momento por gente que tiene esta flexibilidad y tiene la tolerancia de que no haya esa exactitud.
de que me demoro 2 minutos, 3 minutos. Esas personas que tienen esa flexibilidad sirven para otras cosas. Entonces, ¿dónde está el secreto del líder en cierta manera? Es el reconocer las distintas personalidades y después en un grupo poder hacerlas trabajar juntos, reconocerlas que son un conflicto y no ponerlas, ¿cierto?, en la misma mesa, como quien dice, pero sí ponerlas juntas cuando se requiere de ese tira y afloja para tomar una decisión que todos los puntos de vista estén incluidos. ¿Se entiende? Eso es lo que hace que el líder sea eficiente. Bueno, vamos entonces a la última parte de las 3 y estoy viendo en este minuto que llegamos a la hora. Entonces díganme ustedes qué quieren hacer, porque lo podemos dejar hasta acá y les puedo hablar para terminar, para las que se puedan quedar, que me habían preguntado cuál era la importancia de la etiqueta en el fondo en el liderazgo. Podemos hacer eso o podemos terminar con el último punto y además también les contesto lo de la etiqueta, lo que ustedes digan, ya que el segundo punto era viste como un jefe. Lo de la etiqueta tiene que ver, y voy a ver si que puse acá el manejo de la expresión. Ok, voy a partir por esta diapositiva de acá. ¿Qué tiene que ver la valentía con el manejo de la expresión y el vestirse como un jefe? Cuando estás encargado de un grupo, tu responsabilidad es que ese grupo te preste atención. Entonces, si yo llego a presentarme al grupo con cosas que son una distracción, me pongo una pluma tan grande que cada vez que muevo la cabeza, los ojos, estamos hablando orgánicamente, biológicamente, tu ojo se va a ir donde hay movimiento. No es que tú tengas que pensar, no voy a mirar la pluma que se mueve. No puedes hacer eso, porque tu cerebro, todo tu cuerpo está armado para que el movimiento en forma espontánea, tu ojo va para allá. Entonces, mi responsabilidad como líder es facilitar la atención de los que me escuchan. Y si yo me pongo cosas que son una distracción, no estoy haciendo ni cumpliendo mi rol de líder. Porque como líder te tienen que seguir. Y si tú vas a decir, vamos para acá, te tienen que poder ver. Que era lo que en esa foto del avión yo les iba a contar cuando fui auxiliar de vuelo, cómo fui auxiliar de vuelo, lo del uniforme y todo lo que eso implica para cualquier rol en el cual la gente tiene que en pocos segundos decidir si te cree o no te cree, si te sigue o no te sigue. Eso se trata de esa historia. Entonces, las que quieran que se las cuente me dicen y en otro minuto se las cuento. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la etiqueta? Resulta que los modales son básicamente formas en las cuales ayudamos al cerebro y a nuestro cuerpo a ahorrar energía, a ahorrar tiempo, evitando distracciones. Eso es en el fondo, biológicamente hablando, lo que los modales son. ¿Qué significa eso? Que si yo creo situaciones extrañas o situaciones que son una distracción mayor a mi capacidad de concentración, no voy a poder trabajar en equipo bien. Es una constante pérdida de todo, de energía, de tiempo, de concentración, porque constantemente tienes que estarle recordando a la mente, no, esa es una pluma, no un pájaro, es una pluma, no un pájaro, ¿me entiendes? Entonces, la etiqueta cumple con eso. Hay momentos en los cuales se ha definido que hay situaciones en las cuales vamos a establecer que esto es lo que vamos a esperar de ahí. Por ejemplo, hay un matrimonio, hay una novia, hay un novio o hay dos novios, lo que sea que ustedes quieran imaginarse esta ceremonia. Hay ciertas cosas establecidas para poder concentrarse en lo más importante que son en las dos personas que están contrayendo este vínculo. Entonces, si yo aparezco con algo demasiado estrambótico que me hace pensar la mitad de la ceremonia en la cosa que hay ahí que no sé lo que es, en vez de concentrarme y en mi alma, en mi corazón, acompañar a estas dos personas en su momento, no estoy contribuyendo a la situación. Entonces el líder tiene que poder saber eso, tiene que poder saber cuándo ponerse la pluma y cuándo no. Tiene que poder vestirse de tal manera que aporte a su rol. Y la etiqueta tiene ciertas exigencias específicas según la ceremonia que se trate,
¿cierto? De cómo se hacen ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos comiendo, tenemos todo nuestra, ¿cómo se llama? Los platos que se ponen de cierta manera, el cubierto se pone de cierta manera, los vasos se ponen de cierta manera. Y esta es la razón. Porque cuando nos sentamos a comer, es muy distinto comer solo que comer con 3, que comer con 30. Durante ese rato, lo que tú quieres lograr es comunicarte y conectarte con el otro ser humano que está en esa mesa. Entonces, para eso se establecen ciertas cosas que vamos a hacerlas de esta manera para no tener que perder tiempo y ponerme a preguntar, ¿este vaso tiene dulce o salado? Para yo saber si te pongo en mi botella dulce o salado. ¿Se entiende? Entonces, el líder tiene que conocer las reglas de etiqueta, porque es la persona encargada y responsable de que esa conexión humana ocurra durante esa comida, por ejemplo, durante una gala, durante una presentación de premios, durante una reunión de oficina, durante lo que sea la situación donde eres el encargado o la encargada de que eso ocurra, donde hay gente haciendo cosas, ya sea un cóctel, ya sea un baile o ya sea una reunión. Mientras más cosas están preestablecidas, donde estamos todos de acuerdo en forma voluntaria y vamos a seguir estas reglas, más tiempo ahorramos, más energía ahorramos, menos confusión se crea. Y si no nos gusta, podemos cambiar las reglas, pero lo importante es que estemos todos de acuerdo. Eso es lo importante, ¿ya? Y esa es la importancia de la etiqueta en todo este tipo de hechos. Ahora, ¿cuáles son las reglas y todo eso? Miren, si ustedes las quieren saber, yo feliz se las doy, me llaman, me escriben, pueden ir online, pueden ir a YouTube, está lleno, las reglas son públicas, ahí están. El valor de lo que yo les estoy contando ahora es de dónde viene eso y por qué sirve, dónde está la utilidad, y el que quiere ser un líder, ¿por qué tiene que conocerlo? Ese es el punto de la presentación de hoy, el por qué hacer estas cosas. Como líder, el manejo de la expresión es fundamental porque tiene que ver con la etiqueta, es cómo nos expresamos en estas ceremonias, en estos eventos, en estas galas, ¿cierto? Sin perder el liderazgo. ¿Cómo hacemos toda esta formalidad tan estructurada, tan cuadrada para algunas cosas, incluso cuando ya lo llevamos al nivel del protocolo, que son todas las cosas oficiales, ¿cierto? Como representar países, las banderas, todas esas cosas, que a mí me encantan, de hecho. ¿Cuál es el valor? Este es el valor. Entonces, ¿cómo el líder no pierde liderazgo con toda esta estructura alrededor? Aquí está. Hay dos cosas fundamentales que te tienen que mantener. Uno de ellos es que tiene que ser real. El minuto que el líder pierde la autenticidad, pierde seguidores. Es así de simple. Y aunque no se den cuenta que algo es falso ahora, se van a dar cuenta eventualmente. Y para poder ser real, requiere un nivel de valentía. Y ese nivel de valentía viene de reconocerse y saber quién soy. ¿Y quién soy? Soy esta personalidad, tengo esta fortaleza y esto es lo que tengo para ofrecer en un trabajo, en un lugar donde estoy donando mi tiempo, en mi familia. Esta es mi fortaleza. Yo puedo hacer un viaje y poner las horas hasta el segundo. Necesito ayuda cuando hay que hacer lo contrario. Entonces busco a ese familiar, a esa persona en el trabajo que tiene la fortaleza opuesta y hacemos un equipo. Y esa persona me ayuda cuando no es necesario ser tan exacto con el tiempo y hacemos una cosa más fluida. Pero para poder hacer eso como líder, tienes que tener la valentía de reconocer que no lo sabes todo, que no tienes todas las fortalezas, porque eso no existe, y tener la humildad de ir a decir, mira, para hacerlo mejor para mi grupo, vamos a trabajar juntos. Eso requiere valentía. Y por último, la claridad. Y la claridad tiene que ver con todo esto que yo les explicaba de tener una imagen clara, que tu ropa sea, tú la miras y no hay duda de quién eres, el jefe, la jefa, eres la mamá de la casa, eres la encargada del comité del fundraising en el colegio. Por eso que existen los uniformes. Y existen esta cosa que se pone con el nombre, o el sombrero, o esa familia que ustedes han visto a veces para no perderse, que se ponen todos la misma polera. Ya, uno de ellos tiene una polera más grande, más fuerte, más color, ese es el que todos saben que hay que ir a preguntarle porque es el que sabe.
Esta forma es en la cual todas estas nociones que a veces escuchamos y que creemos entender es como están conectadas. Esta es la forma en la que están conectadas y esto es por la cual importa, sobre todo para el líder, conocerlas y aplicarlas. Entonces, bueno, estamos llegando al final de Actúa y Viste como un jefe. Lo más importante acá es ser tú misma la visión de tu misión. O sea, si tu misión es ser feliz con un proyecto que te estás armando, si tu misión es ser la mejor mamá del mundo, si tu misión es ser, pucha, súper capa en tu carrera, en lo que sea, tú tienes que ser visualmente eso. Y para poder llegar a eso tienes que conocerte tú y saber cuáles son esas fortalezas. Y por ahí es por donde tú puedes empezar hoy día, mañana, sin tener que ir a buscar ninguna otra cosa más, porque todo esto está en ti. En ti está tu carácter y la capacidad de desarrollarlo. En ti está tu carisma, tu capacidad de desarrollarlo. Y en ti está tu valentía y tu capacidad de desarrollarlo. Así que con esto los quiero dejar con la esperanza que puedan cumplir sus proyectos. Cualquier ayuda y apoyo que ustedes quisieran tener, me pueden encontrar. Mi empresa se llama FaceHug y acá están también mis redes, que son Act and Look Like a Boss, eso es en Instagram, y mi correo electrónico que también está ahí. Y por último, si se les pierde todo esto, pueden ir a la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, y estoy segura que ahí también les pueden dar mis datos. Así que muchas gracias por escuchar, muchas gracias por quedarse hasta el final, y les quiero decir que tengo 10 regalos, en realidad, para hacer en un programa donde todas estas cosas se enseñan, se preparan, se entrenan, pero sobre todo donde pueden descubrir cuál es tu personalidad, cuál es tu orientación cultural, entre muchas otras cosas que tienen que ver con la imagen, la ropa que te queda, si eres líder de una industria es distinto que si eres líder de otra. Todo eso está incorporado en este programa y estoy haciendo una súper hiper oferta que les voy a aprovechar de comentar. Para las que les interese, me pueden contar. Tengo algunas becas también, son solamente 10. Así que a la que le interesa, me puede hacer saber. Y eso, muchas gracias por estar acá. Carolina, muchas gracias, de verdad, excelente, excelente exposición. Estamos súper encantados con todos estos conocimientos que está transmitido en esta noche. En el chat hay muchos comentarios que ya más adelante tú lo vas a leer, pero hay una persona que pregunta, te la voy a leer, que cómo tú llegaste a ocupar esos cargos. Me imagino que se refieren a los cargos públicos, me imagino, esos pues. Sí, sí. En el caso del cargo diplomático, los cargos diplomáticos normalmente son asignados, no es algo para lo que uno se hace voluntario, uno levanta la mano y dice yo quiero. Ahora, todas esas cosas están cambiando a medida que más cosas se hacen más democráticas, pero en el fondo fue así, tal cual. Una persona que estaba en ese rol anterior me vio trabajar, me vio ayudando, me vio como voluntaria en el fondo, me vio aportando, me vio siendo yo. Y esa persona fue la que a través del tiempo de haberme visto, fue la que dijo y me hizo en el fondo la recomendación a las oficiales que correspondían y después eso apoyado con una serie de otras cosas, obviamente, de estudio y qué sé yo, carrera y todo eso, entonces se hizo el match. Pero mi mensaje es el siguiente. Ustedes pueden empezar a preparar su propio camino, su propio destino en lo que a ustedes les interesa de la misma manera. De la misma manera, si ustedes demuestran el liderazgo que tienen, haciendo lo correcto, haciendo lo que debe hacerse, tratando a la gente bien, tomando decisiones en conjunto que son beneficiosas para el grupo, si ustedes demuestran su carácter, su carisma y su valentía, aunque sea en un área voluntaria, un área que ustedes piensan que es tan chiquitita, ustedes no saben quién está mirando. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo tomé tan en serio cada uno de los roles que me llegó, las cosas más minúsculas de hacer en el colegio, en la kermés, en todo. La gente estaba mirando, yo no sabía que estaba mirando y no sabía quién estaba mirando. Pero gracias a eso, de verdad les digo, me encuentro donde estoy, he tenido la fortuna de tener estas experiencias y ahora poder compartirlas con ustedes.
Sí, porque corroborando con lo que dice Carolina, hay que tener para ser un líder, hay que también tener su parte de voluntario. El trabajo voluntario, el voluntariado es muy importante. Muchas veces no estamos acostumbrados a hacer un trabajo voluntario, sino que ya con el tiempo entendemos que todo tiene que ser por un pago, pero hay trabajos voluntarios. Esto mismo que Carolina, este tiempo, nosotros no nos imaginamos, ustedes no se imaginan lo que cuesta esta hora y media, casi 2 horas que Carolina tiene con nosotros, más el tiempo que le tomó preparar este material. Carolina, aún ya en la posición donde está, continúa haciendo el voluntario, el trabajo voluntario. Entonces, yo las invito a ustedes y, y a los hombres también, porque sé que hay caballeros aquí, a que hagan algún trabajo voluntario en cualquier lado pueden hacer un trabajo voluntario. El voluntariado es muy bonito, yo se lo digo por experiencia. Nosotros le damos un servicio, ofrecemos, porque esto es una vocación. Entonces vamos a cultivar esa vocación de voluntariado y señores, le damos las gracias por acompañarnos. Cualquier comentario, cualquier pregunta la pueden hacer por el grupo de WhatsApp para ya que yo se la transmito a Carolina o por sus redes para ya no tomar más este tiempo de Carolina y gracias por acompañarnos. Ya le estaré dando las informaciones más adelante del tema que Carolina nos habló aquí, del programa que tiene. Ya ella y yo nos comunicaremos y yo más adelante le paso la comunicación a ustedes. Y los invito, señores, a hacer el voluntariado para iniciar como dijo Carolina, el cambio es hoy, es desde es hoy, no es mañana. Lo que queremos hacer, tenemos que iniciarlo ya desde el momento en que decidimos o en que ya sabemos lo que queremos. Entonces, señor, buenas noches, descansen. Y Carolina, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a María Cristina antes de cerrar para que le diga unas palabras a Carolina. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, te escucho muy bien. Sí. Saludos a todas desde Venezuela. El martes voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes también a través de mi charla de marca personal, pero me sentí muy identificada contigo, Carolina, especialmente en el ejemplo que pusiste de la CFO. Sí, sí, el inglés se me complica un poquito, de la CFO, donde ella se expresaba si yo fuese tal persona, y entonces ahí no influye también un poquito como el síndrome del impostor, que a veces estamos preparadas y nos invade como ese síndrome del impostor, que es el síndrome como que tenemos todos los recursos y los conocimientos y nos autosaboteamos. Y también ya como para cerrar, quisiera saber tu opinión también. Sabes que se acerca la temporada de los premios Oscars y es muy probable que Will Smith gane este año, pero la historia de este año con la que la nominaron se trata de la vida del padre de las hermanas Serenus y Venus. Y es una familia afroamericana de unos suburbios con muy bajos recursos, y era una persona que su liderazgo rayaba casi en la locura, en el sentido de que muchas personas le dijeron siempre no, no, no y no. Esa característica también que debe estar como intrínseca en un líder es como tener ese toque de locura de saber lidiar con los no y seguir adelante. O sea, como cuál es la visión que tú tienes al respecto. Mira, hay que tener la capacidad de sobrepasar los obstáculos, no importa el obstáculo. Eso sí es cierto. Pero hay una diferencia entre ser terco y ser resiliente.
Y una Ok, forma de hacer esa diferencia es cuando tú contestas el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y ahí es donde viene la calidad del líder que se entrena en ser buena persona, digamos, ¿ya? Que es una forma simple de ponerlo, porque cada uno puede definir lo que es bueno. Pero en este caso vamos a definirlo como alguien que es capaz de estar en el presente, porque cuando tomamos decisiones en el presente, nos conectamos con nuestro ser de una manera distinta, sin planes, sin esta cosa, este ruido. Entonces, sí, hay que tener la resiliencia de que tú vas a seguir avanzando en tus sueños, en tu plan, en tu proyecto, aunque te tome la vida, ¿ya? Pero también hay que ver cómo lo estás haciendo, con quién lo estás haciendo, a quién estás afectando. ¿Estás enriqueciendo realmente tu entorno o lo estás, como quien dice, tiranizando? Ahí hay una diferencia, ¿te fijas? Entonces, en el cómo es donde también hay un poco el secreto. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y ahí es donde me viene la parte carismática. Me estoy encargando, me importas tú, te estoy enriqueciendo, te estoy nutriendo, te estoy usando. Hay una diferencia. claro. Claro, sí, porque yo por lo menos me sentí muy identificada contigo en el tema de la migración. O sea, a nosotros los venezolanos nos ha tocado muy fuerte eh, con todo este tema político, social que estamos viviendo, donde ha emigrado, no sé, la mayor cantidad de venezolanos a lo largo de la historia y muchísimas veces sentimos que no tenemos los recursos suficientes como para sobresalir en otro país, pero creo que es como la misma mente saboteándote. Y siempre que el ser humano como que muchas veces trata de enfocarse en lo negativo y es como lo que te diferencia de un líder. O sea, tratar de ver no como problemas, sino como situaciones. O sea, cambiar Y, la palabra problema por situación. y yo lo reemplazaría por una mejor incluso, que es oportunidades. Cada problema es una oportunidad. Y algo que todas las personas tenemos, no importa de qué país somos, a qué país nos fuimos, cuántos recursos o con cuántos recursos contamos, todos tenemos una personalidad. Yo les recomendaría que hicieran todo lo posible por conocer cuál es su personalidad. Háganse un test de personalidad, aprendan qué es lo que esa personalidad es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer o lo que no hace muy bien. ¿Cómo puedes tú fortalecer esa parte, cierto, tuya? Porque tú después eso tú lo puedes usar como una oferta, tú puedes ofrecer eso y es real. Por lo tanto, tu síndrome, ¿cierto? Esa inseguridad, ya tienes algo Sí, con qué contradecirla, porque tú sabes, así como que tienes los ojos del color que lo tienes y tienes el pelo del color que lo tienes, donde no hay ninguna duda, tú puedes decir mi personalidad es esta, yo tengo esto para ofrecer y en esto soy capaz de contribuir. Y no hay nada que te pueda decir o ponerlo en duda, ni siquiera tú mismo. Por eso que es un excelente punto de partida, porque da lo mismo tu circunstancia en la vida. Si tú logras entender eso de ti como primer paso, puedes construir sobre eso. La segunda parte, conoce tu orientación cultural. Tu orientación cultural te va a dictar también cómo tú tomas decisiones, que es la segunda parte. Y tú puedes hacer eso, y puedes decirlo, y puedes decir, yo sé que tengo esto, por lo tanto yo puedo contribuir de esta manera. y puedes reprogramarte, Carolina. O sea, esa orientación cultural se puede reprogramar. Más que reprogramar, se puede expandir, porque la orientación cultural o intercultural, que es la palabra correcta, en el fondo es un test en el cual te va a dar un espectro que tiene 5 niveles. Y lo que tú descubres es en qué nivel estás tú. Y ese nivel puede ir Okay. cambiando según donde te toque estar. ¿Ah? Entonces, eso es lo que a veces crea estos males entendidos, porque no sabemos dónde nosotros estamos parados. Y juramos que como estamos viendo nosotros las cosas, exactamente es, y el problema es el otro. Pero resulta que no siempre es así. Y el líder necesita tener la capacidad de identificar eso y tener la humildad de decir, yo hasta aquí llego y de aquí para acá necesito ayuda. Entonces,
esta es la segunda recomendación. Si pueden descubrir y tener alguna forma de entender cuál es tu orientación cultural, te va a ayudar enormemente, sobre todo si eres inmigrante, sobre todo, porque cuando tú llegas a otra parte te puede ocurrir lo que se llama el shock cultural. Tú puedes malinterpretar la reacción de las otras personas, tú puedes pensar que o que te están rechazando o que te están juzgando, pero en realidad tiene que ver con esto, con la orientación cultural que están ellos teniendo contigo y tú puedes ayudar tu situación. Si tú logras saber dónde están, tú puedes decir, ah, están acá, entonces yo puedo ayudar llenando este huequito, yo creo un puente y nos movemos juntos acá y después juntos nos movemos acá. En vez de verlo desde acá, yo parado acá y decir, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué no estás acá donde yo quiero? Y a mí me sirve, porque a lo mejor el que está mal está uno. Entonces esa es la segunda cosa que yo les diría a ustedes, pueden ustedes mismas, hoy día, mañana, empezar a construir. Sepan cuál es su orientación cultural en adición a su personalidad. Excelente. Y sobre todo aprender a escuchar, ¿verdad? A las personas que uno quiere liderar. Porque muchas veces uno se consigue, sí, a veces uno se consigue con líderes que tratan como de suprimir la duda de sus seguidores y entonces ahí empieza como la tiranía, cuando tú empiezas a suprimir las inquietudes o los cuestionamientos que puedan tener las demás personas. Entonces ya no tienes un líder, sino que tienes un tirano. Y lo que ocurre ahí, eso es un problema de carisma, porque esa persona está más preocupada de sí mismo o de sí misma que de los demás. Y cuando tú empiezas a preocuparte de ti misma o de ti mismo antes de preocuparte de tu grupo, ya no eres líder. Ya no eres líder. Estás preocupado de ti y lo que tú puedes obtener de ese grupo y los estás usando para tus propios fines. Eso no es liderazgo. ¿Se acuerda que cuando empezamos, y este es un buen punto para terminar, cuando empezamos, ¿se acuerda que les dije que habían dos formas? La persuasión y la fuerza. Ok. Ahí está. Y con esto entonces les deseo una muy buena noche. Bueno, descansen. Excelente presentación, Carolina, y saludos a todas. Fue un placer, de verdad. Nos vemos el martes. Señores, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Descansen.